Llegó el momento de nuestra asesoría fiscal en las noticias de la tarde con el contador Alberto Montalvo, él es director general de Creto Asesores, porque con el cierre de año, contador, ya es momento de confesarnos ante el SAT, ¿verdad? Pero hay deducciones personales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la amable presentación. Buenas tardes y buen provecho al teleauditorio. Platíquenos, contador, ¿qué son esas deducciones personales? Bien, las deducciones personales, como bien comentas, son todos aquellos gastos que los contribuyentes tenemos derecho a disminuir de nuestros ingresos acumulables en la declaración anual. Como bien hiciste en la entrada, en el antecedente, bueno, pues el año está acabando y creo que es momento para que todos aquellos contribuyentes pues estemos pendientes de qué gastos vamos a poder deducir en anual en el próximo mes de abril, porque recordemos que si no lo timbramos, esa factura ahorita más tarde del 31 de diciembre ya no nos va a servir para la misma, ¿no? ¿Cómo vamos a saber o cómo sabemos qué gastos se pueden deducir? Bien, ¿cuáles son esos gastos? El artículo 151 de la Ley de Impuesto a la Renta nos menciona que son 8 tipos de gastos que cualquier contribuyente de cualquier tipo de ingreso vamos a poder disminuir de nuestros ingresos acumulables en anual. Empiezo con los honorarios médicos, hospitalarios, dentales. De unos años a la fecha también lo que pagamos a los psicólogos y nutriólogos también ya son una deducción o gasto permitido por la autoridad. Bien, requisitos de ese tipo de gastos es que sean pagados con cheque o bien transferencia bancaria, tarjeta de crédito, de débito o bien de servicio. Si pagamos en efectivo al médico y le pedimos factura, esa factura no va a servir. ¿Sí? ¿Para quién podemos hacer este tipo de gastos? Obviamente para uno mismo, para el contribuyente, para el cónyuge, para los ascendientes en línea recta o descendientes, es decir, padres, abuelos, hijos, nietos, etcétera, o concubinos, ¿no? Bien. El requisito que nos marca la ley es que estas personas no tengan ingresos superiores a una UMA actualizada. Ya lo hemos mencionado que es una UMA, unidad de medida de actualización, que hoy en día su valor es de 89.62, elevado al año, estamos hablando de 32.693 pesos. Bien, otro gasto que podemos deducir son los gastos de funerales. Desafortunadamente, a raíz de la pandemia, el año pasado y este año, pues este rubro se ha elevado de manera considerable. Todas aquellas familias que hayan perdido, ahora sí que un ser querido, ese gasto de funeral va a poder servir para la declaración anual, ¿sí? Está topado a 32.693 pesos, que es una UMA anual. Otro tipo de gastos, o sea, si tenemos un crédito hipotecario de casa-habitación, el interés real pagado va a poder ser deducible en nuestra declaración anual, siempre y cuando el crédito hipotecario no rebase de 750,000 UDIs. En pesos estamos hablando al día de hoy de 4.955.000 pesos más o menos. ¿Sí? Otro gasto son las primas de seguros de gastos médicos. Aquellas personas que pueden pagar una prima de seguro de gastos médicos particular o privado, ¿sí? Vamos a poder deducir ese honorario, ese gasto, ese pago, ¿no? Aquí la única condición, hasta este rubro sumado con el transporte escolar obligatorio, que cabe mencionar que en el estado de Veracruz no es obligatorio las escuelas que nos cobren ese rubro, pero por ejemplo en la Ciudad de México sí, sumado al impuesto local pagado, que el requisito es que no exceda del 5%, en Veracruz el impuesto de la nómina es del 3%, el impuesto local pagado. Esos 6 rubros que acabo de mencionar van a tener un tope. ¿Cuál va a ser el tope? Nos dice la ley 5 UMAs anuales, que en pesos estamos hablando de 163,000, si me permites leerlo. Sí, claro. 163,467 pesos o el 15% del ingreso total del contribuyente. Ejemplo, tenemos deducciones personales por 50,000 pesos, ¿sí? Y nuestro ingreso anual fue de 100,000. ¿Qué vamos a poder deducir de los 50,000 pesos de deducciones personales? Nos dice 163,000 o el 15% de 100,000 son 15,000. Vamos a poder deducir 15,000 de los 50,000 pesos. Y rápidamente, antes de que se nos vaya el tiempo, adicionalmente vamos a poder deducir los donativos. Los donativos que hagamos al Teletón, a la Cruz Roja, etcétera, pero con un límite que es del 7% de los ingresos acumulables del año inmediato anterior. Si el año anterior tuvimos 100,000 pesos de ingresos acumulables, en el 2020 vamos a poder deducir por concepto de donativos hasta 7,000 pesos en este 2021. Y finalmente, las aportaciones complementarias al retiro, ¿no? La situación económica está compleja, no creo que haya ahorita algún contribuyente que haya hecho una aportación voluntaria, pero bueno, ahí está la ley. Y finalmente, por decreto, el 30 de marzo del 2012, es decir, ya hace casi 10 años, podemos deducir las colegiaturas. Las colegiaturas que pagamos a las instituciones privadas, de educación privadas, pidamos comprobante. ¿Con un monto topado? Exactamente, tiene tope. Vamos a poder deducir, por ejemplo, en el caso de preescolar, 14,200 pesos por hijo. En el caso de primaria, 12,900. Hay una incongruencia, es más caro, nos permite deducir más en preescolar que en la primaria.
Para secundaria 19,900 pesos y para bachillerato 24,500 pesos al año por hijo. Bueno, ¿sí? pues ahí está. Ahí está para que ustedes hagan su lista de deducciones personales y se acerquen a su contador, por favor, para que también tengan una buena asesoría como nosotros que lo hacemos aquí en las noticias de la tarde con el contador Alberto Montalvo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, y una muy feliz Navidad para usted y su familia. Igualmente, feliz Navidad, gracias. muchas gracias. Y continuamos con más.